buenas tardes, maestros y maestras que hoy nos acompañan. Es un gusto recibirlos en este martes de entrevista, en un mes que hemos destinado a que maestros y maestras nos compartan sus buenas prácticas. Como lo hemos comentado en las otras dos sesiones, en los otros dos martes, estas entrevistas se han hecho con la sistematización de buenas prácticas de profesores y de profesoras que participaron en el foro de buenas prácticas que se llevó a cabo en el mes de octubre del año pasado. Y en este próximo mayo tendremos un espacio para que todos ellos, las 103 prácticas que fueron al final organizadas y sistematizadas, nos las puedan compartir a todos los maestros que nos han acompañado en estas entrevistas. Los hemos invitado e invitaremos a muchísimos más profesores del país. Estamos esperando 900 profesores a nivel nacional, unos 35 representantes de cada entidad, en donde podamos compartir estas buenas prácticas, porque estamos convencidos, maestros y maestras, que la capacitación, la reflexión entre pares es un buen ejercicio, es lo que nos permite ir entendiendo cómo se trabaja una innovación, una intervención en contextos parecidos a los nuestros, y eso nos anima a hacer cambios, a introducir materiales, a hacer seriaciones curriculares diferentes. Y justo eso es de lo que hoy hablaremos hoy. Déjenme decirles que hoy estamos entrevistando a maestras del estado de Guanajuato, del estado de Hidalgo y del estado de Querétaro. Maestras del centro del país, y digo maestras porque las 9 maestras que hoy están convocadas a este diálogo son de esas entidades. Les damos la más cordial bienvenida, maestras. Gracias por aceptar nuestra invitación a integrarse a este martes de entrevista, y a todos los participantes, como siempre les hemos ofrecido, tienen el chat para las preguntas, pero tienen el chat también para comentarios, y también tienen el chat para que nos digan de qué estados nos visitan. En algún momento de la entrevista les vamos a ir comentando a las maestras que hoy nos acompañan de qué otros estados nos visitan, y que nos ha sorprendido muchísimo. Esta pandemia ha traído, por supuesto, muchas cosas que nos han sorprendido, algunas que todavía no logramos recuperar, pero sin lugar a dudas ha traído cosas muy positivas. Entre ellas, el a distancia estar más cercanos. No hubiéramos podido lograr entrevistas o intercambios donde a veces hemos tenido presente a 12, 13, 15 entidades de la República si no es a través de estos medios. Entonces, veámosle la parte positiva y démosle la bienvenida también a todos los maestros, las maestras que de diferentes entidades nos acompañan. Y solo para abrir boca, les puedo decir que está presente Coahuila, está presente la Ciudad de México, Campeche, Chihuahua, Estado de México, tenemos presencia de Quintana Roo, de Guanajuato, de Oaxaca, de San Luis Potosí y de Hidalgo, los primeros estados de profesores y profesoras que ahorita nos dicen de qué entidad nos acompañan. También ya tenemos aquí la manifestación del estado de Tamaulipas. Bienvenidos a todos, y pues vamos a dar pie a nuestra entrevista. Primero déjenme presentarles a las maestras que estarán con nosotros dialogando. Vamos a presentar primero a la maestra Silvia Adriana García Guerra. La maestra Silvia Adriana nos acompaña del estado de Guanajuato. Ella es maestra de preescolar, ella tiene una actividad de supervisión y nos va a comentar lo que ella ha podido realizar desde el ámbito de las nuevas tecnologías. Maestra Silvia, bienvenida.
También tendremos comentando Gracias. del tema de nuevas tecnologías y también del estado de Guanajuato a la maestra Itzel Lorena Macías. Maestra Itzel, si me hace, ya la veo por aquí para anclarla. Maestra Itzel Lorena Macías Guerrero, también del estado de Guanajuato, maestra de preescolar, y ella nos va a plantear cómo con el uso del WhatsApp pudo generar aprendizaje de matemáticas. Va a ser muy interesante, maestra, que nos comparta su experiencia. Bienvenida. También de preescolar, maestra también, tenemos a la profesora Lourdes Carolina Bernal López. Maestra Lourdes Carolina Bernal, ella nos acompaña del estado de Hidalgo. A ver si la localizo pronto por aquí. Sí, ya la veo, ya la veo. La vamos a añadir aquí en anclaje, maestra. Bienvenida desde el estado de Hidalgo, donde ella descubrió en una nueva tecnología, en el uso del YouTube, algunas herramientas y algunas aplicaciones para poder generar comunicación con sus alumnos. Maestra Lourdes Carolina, bienvenida. También comentando desde el nivel de preescolar y también desde el estado de Hidalgo, la maestra Dulce Denise Núñez Mancilla. Maestra Dulce Denise, bienvenida. Y ella nos va a comentar también la aplicación que hizo de tecnologías de la información. Ella nos va a comentar el uso de Facebook como una herramienta para favorecer las habilidades socioemocionales. Así es que fíjense, tendremos el uso del WhatsApp, el uso del YouTube y el uso del Facebook como herramientas tecnológicas, además del trabajo de la maestra Silvia, en donde ella desde la supervisión pudo generar también alguna aplicación con nuevas tecnologías para la relación con todas sus escuelas. Y también de preescolar, comentándonos el uso de las TICs, pero ella nos va a comentar lo que son las aulas interactivas. ¿Y quién nos los va a comentar? La maestra Lourdes Elizabeth. Ella nos va a comentar cómo aprovechó las aulas interactivas temáticas para generar un aprendizaje, cómo pudo diseñar un aprendizaje instruccional que no es nada fácil, maestros. Queremos planear el aprendizaje presencial igual a distancia y eso no puede ser. La maestra Laura Elizabeth nos va a comentar cómo le hizo. Ellas tres, educadoras de dos estados, del estado de Guanajuato, y las tres últimas maestras que presenté del estado de Hidalgo van a comentar tecnologías de la información. Pero tenemos a otras tres profesoras, dos de preescolar y una de secundaria, que nos van a comentar otra de las categorías que sistematizamos en este trabajo, la autorregulación y la autonomía. Qué difícil ha sido, maestros y maestras, y ustedes no lo podrán negar, el hecho de que los chicos hagan su agenda, fijen su propio calendario de trabajo, hagan, digamos, un uso autónomo de la investigación, se hagan responsables de su propio trabajo y justo de cómo le hicieron ellas, la maestra Guadalupe Zamora nos va a comentar desde el estado de Querétaro. Narremos nuestra historia. Vamos a ver desde el preescolar y desde ella, desde su escuela en el estado de Querétaro, cómo pudo lograr esta autorregulación y autonomía. Tenemos a otra maestra también de preescolar. Vamos a ver si ya tenemos por aquí a la maestra Itzel Tavera Obando. Si ya la tenemos por aquí, si me levanta su mano para poderla localizar mucho más rápidamente. No sé si ya se habrá integrado.
Me comentan que todavía no está por aquí con nosotros, pero ella también sistematizó una buena práctica relacionada con la autorregulación y la autonomía. Ella desde el estado de Guanajuato. Y la última maestra, Nadia Lozano Sánchez, que ya la tenemos por aquí, ella desde el estado de Hidalgo, pero del nivel secundaria. La maestra Nadia Lozano Sánchez nos va a plantear cómo desde las matemáticas autogestivas pudo lograr que paralelamente se pudieran desarrollar habilidades de autorregulación y autonomía. Bienvenidas a estas dos maestras que van a comentar ese campo, esa gran área de trabajo que nosotros los maestros estamos necesitando. Y finalmente, del estado de Guanajuato, también de preescolar, pero ella comentándonos la evaluación a distancia. Otro tema que tratamos todos los tutores que participamos con ellos de tratar de ir sistematizando. Para ello tenemos a la maestra Lorena del Carmen González Ibarra. No sé si la maestra Lorena ya se habrá integrado. Tampoco, me dicen que todavía no la tenemos, no importa, vamos a trabajar ahorita con nuestras siete maestras que ya están aquí con nosotros. De veras les damos la más cordial bienvenida, una felicitación anticipada. Han tenido muchos meses de trabajo donde con sus tutores han podido observar la práctica desde ángulos y ámbitos diferentes. Para mí eso es muy importante destacarlo hoy. El aprendizaje, maestros y maestras, se da básicamente con tres grandes elementos. Uno, ellas se dieron a la gran tarea de sistematizar la relación maestro-alumno. En la relación maestro-alumno se encuentra una gran cantidad de prácticas, de innovaciones, de elementos y de factores que dan origen a una nueva manera de promover el aprendizaje. Eso fue algo en lo que ellas trataron de poner cada vez más atención. ¿Cómo es la relación maestro-alumno? Y la segunda es como esa relación maestro-alumno le da más énfasis al trabajo del alumno. Cómo observamos el avance, sus habilidades cognitivas, sus habilidades socioafectivas, sus formas de respuesta, cómo hacemos que los chicos interactúen unos con otros, cómo aprovechamos su conocimiento previo. Son algunos de los componentes que ellas nos van a comentar y a compartir. Y el tercer elemento que ellas van a compartir es su propia vivencia. Cómo ellas tuvieron que saltar, cómo ellas tuvieron que superar incluso su propia resistencia. Había que hacer innovaciones, había que integrar nuevos materiales, había que hacer cambios y ellas nos van a compartir qué cambios hicieron. Pues vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Ya hay felicitaciones, maestras y maestros en el chat. Muchas felicidades. Y también ya por aquí se manifiestan profesores que nos acompañan del estado de Sonora, también más profesores del estado de Guanajuato y del estado de Hidalgo, de donde son ustedes originarias. Pues vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Maestras, ¿por qué no les comentan a sus compañeros que ahora están presentes aquí con ustedes? ¿Cuál consideran que ha sido el elemento más destacado? El que a ustedes mismas les sorprendió, el que a lo mejor anteriormente no se habían atrevido a implementar y que en este contexto de pandemia ustedes pudieron ir desarrollando. Vamos a empezar con la maestra Silvia. Por favor, maestra Silvia.
Claro que sí, doctora, con gusto. Pero antes, perdón por mi atrevimiento, pero tengo que decir que muchas felicidades a las educadoras. Mañana lo festejamos, todo lo festejamos nosotras. Entonces, chicas, muchas felicidades, educadoras. Perdón por el atrevimiento, pero bueno, tenía que hacerlo. Es muy importante para nosotros. Muchas zonas están preparando las actividades para el festejo. Entonces, a todas, educadoras, muchas felicidades. Perdón por mis minutos, pero era importante reconocer y decir felicidades, maestras. Y Nos sumamos, justamente, nos sumamos. doctora, justamente esa es la parte que me permitió a mí trabajar con las maestras, ese trabajo colaborativo, de armonía, de conjuntar a todas las educadoras justamente que son comprometidas, trabajadoras responsables. Y entonces en las visitas virtuales que yo tenía a sus grupos, veía tanta riqueza de actividades y algunas otras con áreas de oportunidad que justamente me atreví a hacer estas dinámicas, maestra, a través de las diferentes herramientas o plataformas como Zoom, WhatsApp, Meet, Microsoft Teams, para compartirnos. Cuando yo observaba unas prácticas docentes innovadoras, lo que van a presentar las maestras más adelante, yo las veía claramente y tratamos de que todo mundo nos fuéramos de la mano. Creo que eso fue la riqueza al final de cuentas de la práctica exitosa, ¿no? Que todas estábamos deseosas y estábamos en la incertidumbre hacia dónde vamos, cómo lo vamos a hacer, cuál es la mejor estrategia. Y todo el mundo buscó como hormiguitas diferentes caminos hacia cómo podemos hacer que nuestros alumnos en su casita, sin tantos materiales, sin tantos medios y sin mucho dinero, pudieran trabajar. Y fue esa, maestra, creo que la estrategia importante, que tratamos de ver las diferentes herramientas que tuvieron las maestras, las diferentes formas de trabajar y conjuntamos como foros justamente, pero nada más en casa, ¿no? Así como que al interior en la zona, posteriormente se hizo a través del sector. Entonces vimos algunas actividades, por ejemplo, porque yo decía, no es suficiente el WhatsApp para nada, o sea, es una herramienta que ya se estaba trabajando, pero no era esa parte. Tuvimos la oportunidad de trabajar algunas estrategias o herramientas o app como el Play to Touch, Weaver, hacer las clases virtuales utilizando el InShot o el Smart Chat para que fuera divertido, interesante con los alumnos, ¿no? Y así nos obligábamos un día en una plataforma, Microsoft Teams, que todo el mundo le teníamos miedo, pero teníamos que meternos a esta dinámica, ¿no? Y la otra parte, también Zoom, que unas tenían, no todas. Entonces, creo que eso fue el éxito una vez más, que fuimos todas de la mano, ¿no? Todas las educadoras y generamos esa confianza. Y eran los mensajes, ¿no? Si yo puedo, maestra, o sea, las mismas educadoras decían, si yo puedo, tú puedes, compañera. Y entonces ellas mismas hacían videos de tal suerte que todo el mundo se atreviera a trabajarlo. De esta manera, sus actividades diarias fueron más productivas, mucho más innovadoras y sobre todo más interactivas. Por supuesto que esto era trabajando con los niños que tenían computadora, que tenían algún teléfono inteligente. Obviamente que los niños que no tenían, bueno, pues hacían sus cuadernillos, otras estrategias, ¿no? Pero básicamente se trabajaba con esta parte, con los niños que sí tenían las estrategias. Entonces fue un trabajo muy interesante, muy intenso, pero al final de cuentas muy satisfactorio. Todas ellas, que aquí veo a muchas de mis compañeras justamente, que lo trabajamos y que lo vieron y eran sus comentarios, ¿no? Que la oportunidad que tuvieron de trabajar con las maestras y como todas ustedes, ¿no? Buscando, innovando, pero al final de cuentas aterrizábamos qué es lo mejor para nuestros alumnos. Muchas gracias, maestra Silvia, pues nos deja tres grandes lecciones: el trabajo entre pares, el aprovechar lo que hay y el generar producciones y compartirlas. Eso me ha Así es. quedado claro después de que empezó la pandemia, 1 o 2 meses después, ya que vimos que el proceso iba a ser más largo, los maestros empezaron a producir materiales, a hacer grupos y en los grupos irlo compartiendo. Eso Así me es. parece que es una riqueza del trabajo entre pares y del trabajo colectivo. Muchísimas gracias, maestra Silvia. ¿Qué nos puede compartir de su mejor elemento de su práctica, maestra Lourdes? Hola, buenas tardes.
Pues si bien podría decir dentro de lo que cabe que fue la implementación de YouTube, pero en tutoriales, diría, bueno, la mayoría hemos puesto el YouTube y los tutoriales a algunos pequeños, pero creo que lo hacemos de manera breve, ¿no? No llevamos una secuencia como tal. Aquí se hizo una selección real de los videos que tenían una cierta coherencia, buscarlos también. Yo les comento una vez, bueno, mi temática fue la enseñanza de la lengua de señas mexicanas, pero por medio de videos tutoriales como YouTube. Se tuvieron que buscar videos acerca de verdaderos intérpretes, muchos son estudiantes y suben, pero pues ahí se tienen muchos errores, ¿no? Yo ahorita hacía un análisis nuevamente de mi práctica y digo, creo que fue un acierto que además de seleccionar cierto vocabulario básico, se hicieran actividades, porque no todo era el video, no era nada más poner el video, yo lo vi, practico de manera aislada, ¿no? Sino con los compañeros conjunto tratar de expresarse entre ellos, darse a entender el animal que querían ser, el color que debían de pintar. Creo que fue eso gran parte del éxito, que aparte del tipo de material que se ocupó, que se cuidó mucho qué videos fueran presentados, también las actividades complementarias para reforzar esos aprendizajes. Quiero señalar que no nada más fue entrar así de lleno de decir, vamos a aprender lengua de señas porque sí, ¿no? Sino porque yo veía que en el grupo, yo lo tuve el ciclo pasado, se veía como que quedó muy sesgado el ver esta diversidad cultural y lingüística. Y dije, bueno, pues parte también de la cultura, es la cultura sorda, porque no es lo mismo la lengua de señas mexicana que la americana, que la chilena, que la peruana. Entonces dije que aprendan de esta, ¿no? Y aparte es algo nuevo para ellos. En mi grupo no hay un niño o persona con característica como tal, pero pues no estamos exentos en esta vida a toparnos con alguien, ¿verdad? Y que también se sienta un poco incluido al saber una que otra palabra. Se les dijo también que pues si bien íbamos a aprender algunas palabras, pues que eran aisladas, ¿no? Que la lengua de señas era mucho más complicada y también vimos cómo es la vida de las personas que tienen esta característica de ser sordos, ¿no? Porque a veces por mis niños de 5 años, pues decían, pues no, ¿qué diferencia puede haber con el simple hecho de no escuchar en la vida, ¿no? Se han demostrado ciertas circunstancias por la cual son importantes que las personas conozcamos un poquito de esta lengua. Pues qué maravilloso, maestra, sobre todo poder incorporar en este momento contenidos curriculares que no necesariamente provienen de una necesidad, sino que van transversalmente a ir desarrollando habilidades para el resto de la vida. El dejar canales abiertos en los niños para la adquisición de una segunda lengua, de un segundo código, de un segundo idioma, siempre será algo que los niños van a agradecer cuando tengan que estar frente a retos de aprendizajes de otros idiomas o de otros conjuntos de signos. Muchísimas felicidades, maestra Lourdes. Y maestra Dulce Denise, ¿qué nos comenta usted de su práctica? ¿Cuál fue el elemento que más considera fue destacado? Sí, muchísimas gracias. Antes que nada, agradezco este espacio y los saludo a todos con mucho gusto desde Hidalgo, agradeciendo este espacio. Primeramente, comentarles que la buena práctica se llama el uso del Facebook como herramienta para fortalecer la educación socioemocional. Esta estrategia la apliqué en Facebook principalmente al crear desde un perfil nuevo. Creé una página institucional exclusiva para brindarle un acompañamiento a mis alumnos y a mis madres de familia, a las familias en general, porque no solamente las madres de familia son las que participaron, sino que toda la comunidad en general. Y pues se han logrado grandes resultados. Debo decir que al crear la página de Facebook, he logrado hacer transmisiones en vivo, cosa que pues ha sido destacada porque jamás, antes de la pandemia, jamás imaginaba el transmitir en vivo, el crear este tipo de espacios virtuales para poder trasladarme hacia la casa de mis alumnos, hacia mis alumnos de una manera virtual, tratarlos
gracias a estos espacios, que se fueron creando en Facebook, tanto a través de las transmisiones en vivo como los grupos privados, cuidando siempre la privacidad de los alumnos. Debo resaltar ese aspecto, que siempre se ha tratado de cuidar siempre la privacidad. Solo son grupos privados que pues están únicamente visibles para los integrantes que conforman mi grupo, mi escuela, la cual es una escuela unitaria. Entonces tengo 3 grupos a mi cargo, tengo un grupo multigrado y pues yo estoy a cargo de la institución. Es una gran responsabilidad. También debo decir que es una enorme tarea multidisciplinaria, porque pues no solamente estamos enfocadas en la parte pedagógica, sino que en muchas áreas. Y pues de esta manera a mí me permitió el Facebook, me ha permitido acercarme y acompañar a mis alumnos en el aspecto socioemocional. Estas transmisiones en vivo me han permitido también desde crear así un espacio pequeño en mi casa, de un fondo, como sea, pero pues tratando de motivar, siempre con la intención de motivar, de acercarme a los niños, de brindarles apoyo, de brindarles cariño también, un abrazo a la distancia. Y pues esta parte me ha ayudado mucho y ha sido la más destacada, porque pues me ha permitido interactuar de una manera virtual con mis niños y utilizando una herramienta, una red social que es práctica, que es fácil y accesible, sobre todo accesible para mis alumnos, para mis familias. En la comunidad donde trabajo es una escuela rural en donde hay mucha carencia de señal y sin embargo el Facebook es una red, una aplicación que la mayoría de las familias lo tiene. Hice también, claro, un censo, un diagnóstico previo, y esto me permitió elegir y tomar la decisión para, para aplicar el Facebook en mis prácticas y transformar mis clases de una manera dinámica, de una manera virtual, y siempre preocupándome por mis alumnos y por toda la comunidad educativa en general. Seguramente, maestra Dulce, los primeros rostros, las primeras reacciones de los niños cuando lograron verse todos, conocerse, reconocerse, siempre habla de la importancia de que el hecho educativo, el aprendizaje, venga acompañado de ese contacto visual, de esa palabra que podemos compartirnos unos a otros. Muchas gracias, maestra Dulce María. ¿Y qué nos dice y qué nos comenta la maestra Laura Elizabeth desde esto que descubrió en las aulas interactivas? Maestra Laura, por favor. Hola, buenas tardes a todas. Me da mucho gusto estar aquí. Bueno, a partir de las aulas interactivas temáticas se hizo más innovador el aprendizaje de los contenidos planteados en Aprende en Casa 2 y 3. Se creó el ambiente propicio para el logro de los aprendizajes, ya que las aulas interactivas temáticas son diseñadas en presentaciones de Google que contienen la ambientación, los escenarios y las actividades diseñadas por la educadora, en este caso, para lograr los aprendizajes esperados, ya sea de un campo o una área de desarrollo personal y social, en este caso siempre en línea con los aprendizajes planteados en Aprende en Casa 2. Cabe mencionar que todas las aulas están acompañadas por el avatar de la maestra Laura, con la intención de que mis alumnos me sientan cercana a ellos. Y bueno, últimamente a mi aula se ha incorporado el avatar de mi mascota, puesto que hemos abordado temáticas referentes a la mascota, y siempre en las transmisiones que hago en Zoom está mi mascota, entonces es un elemento más significativo para ellos porque ellos lo conocen. Por otra parte, a través de las aulas interactivas temáticas, se dio un rol activo a los niños y a las niñas en la construcción de sus aprendizajes, pues cabe mencionar que en estas aulas interactivas temáticas, que son diferentes cada una de acuerdo con el contenido a abordar, existen diversidad de actividades que han sido creadas por mí en aplicaciones como Kahoot, Movid, Genially, Flippity, Educaplay, entre otras,
y a partir de estas actividades es que los niños pueden lograr los aprendizajes planteados en Aprende en Casa, pero bueno, cabe destacar que cada aula interactiva temática tiene su propio plan de trabajo con cada uno de los elementos curriculares, desde el campo o área de desarrollo personal y social, el aprendizaje esperado, los aspectos a evaluar, toda esta parte de la secuencia de cómo se va a llevar a cabo la actividad y demás. Esto permite que a partir de estas aulas interactivas temáticas yo pueda tener diversidad de evidencias que me permiten, en este caso, evaluar el nivel de logro del alumno de acuerdo con los aprendizajes que busco favorecer. Cabe mencionar que estas aulas son enviadas a los papás y, bueno, obviamente a los niños a través de diferentes medios. Las cargo en el grupo de Facebook a través de un link para los papás que tienen Gmail, se les comparten en PDF, se comparten en el grupo de WhatsApp. Y esto, por ejemplo, de compartirlas en PDF, es muy útil sobre todo para los papás que tienen uso de datos, que no disponen de internet en casa. Otro elemento destacado de mi práctica es que a partir de estas aulas interactivas temáticas, mis alumnos se han vuelto súper hábiles en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación a través del uso del celular, de la computadora, del iPad, en el cual cabe resaltar que ellos tienen el rol activo. Aquí papá no maneja las aulas, sino es el alumno quien tiene la oportunidad de ingresar al aula, ir dando clic en cada elemento interactivo. Obviamente, como les comentaba, tiene su plan y previo a que se envíen las aulas, se les explica a los papás cómo se va a trabajar, qué es lo que tiene que hacer nuestro alumno y cuáles son las evidencias que se van a estar recabando. Por otra parte, a partir de las aulas interactivas temáticas, se ha logrado una participación activa de los papás y de los alumnos siguiendo los roles asignados. Los papás como orientadores y como guías y los niños como constructores de su aprendizaje. Y bueno, ya les había mencionado que a partir de estas aulas se han generado diversidad de evidencias que a mí me permiten evaluar si el alumno está logrando o no el aprendizaje esperado y en qué nivel de logro se encuentra de acuerdo a lo que yo estoy planteando favorecer. Y bueno, cabe mencionar que como retos yo no enfrenté ninguno. Comentaba que afortunadamente los papás y los niños recibieron muy bien estas aulas interactivas temáticas. Fue algo novedoso para ellos porque cada aula es totalmente diferente. Cambia desde el escenario, las actividades, las consignas y en este caso, pues referente a las actividades que están cargadas ahí, como yo manejo muy bien las aplicaciones, no tuve ninguna situación problemática para hacer el diseño de las actividades. Cabe mencionar que ocasionalmente sí incorporo, por ejemplo, algunos videos de YouTube, pero generalmente las actividades son diseñadas por mí de acuerdo a las necesidades y características de los niños. Porque en este sentido, pues estas aulas surgieron porque con Aprende en Casa los niños manifestaban que se aburrían mucho, no les gustaba estar en la tele y entonces las mamás me dijeron, maestra, los niños se aburren, se cansan mucho. Entonces me surgió esta idea de innovar a partir del uso de las aulas interactivas temáticas y afortunadamente han tenido un impacto muy positivo y hasta la fecha se siguen trabajando. Gracias. No, al contrario, maestra Laura, nos recuerda esta relación importante que debe de existir entre la escuela y la familia. Hoy por hoy, la percepción positiva que van teniendo los padres de familia sobre el trabajo de los maestros me parece que es evidente. El uso educativo de las nuevas tecnologías, no el uso, digamos, recreativo, lúdico de los recursos tecnológicos, sino el educativo, el que nos sirvan para investigar, para seguir una secuencia, para evidenciar algún producto del aprendizaje, para intercambio entre los chicos. Eso tiene un uso educativo del cual no estábamos acostumbrados. Seguramente cuando regresemos a las aulas, no vamos a regresar todos. Entonces tendremos o a la mitad de nuestro grupo o a un tercio de nuestro grupo.
Y ahí el tener una camarita, el grabar nuestras clases, el tener la mitad presencial y la mitad a distancia, el hecho de que los chicos que no vayan puedan ver por la tarde alguna actividad que sí se generó a nivel presencial, seguirá siendo un gran recurso el uso de las nuevas tecnologías para el trabajo del aprendizaje de los chicos. Muchísimas gracias. ¿Qué nos dice la maestra Guadalupe Zamora? Ahora ya con el tema de autorregulación y autonomía. Ok. Sí, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad de poder conocer, de poder dar a conocer mi buena práctica. Cabe recalcar que no la apliqué durante la pandemia, pero muy bien se puede aplicar. Esa la apliqué en el 2019, antes de la pandemia. Antes de darles el elemento, yo quisiera platicarles sobre el reto. El reto fue que mis niños desarrollaran una de las habilidades comunicativas esenciales más importantes, que es la escucha activa. En preescolar nos cuesta mucho esa parte de que nos escuches, que nos pongan atención, entonces esa parte era muy importante para mí, que también fueran autónomos, que tuvieran el control de sus acciones y emociones en las distintas situaciones presentadas tanto en la escuela como en la casa, dando entonces esta parte entrando a la categoría de autorregulación y autonomía. Al detectar estos retos, también fue un reto para mí como docente, pues me planteé qué y cómo diseñar situaciones didácticas que me permitieran promover este aprendizaje. De ahí surgió Narremos nuestra historia, una serie de actividades vinculadas estrechamente a la vida cotidiana de los niños, sobre lo que conocen y viven día con día, es decir, estar contextualizada totalmente hacia lo que ellos están viviendo. Como actividades como narrar qué hicieron un día anterior, qué hacen antes de llegar a la escuela, puede ser adaptada también en lo que hacen en la casa, desde su rutina, desde hacer, como comentaba, la agenda de cómo ir realizando las actividades, ya siendo en este caso la pandemia. También se elaboró, elaboramos en grupo un diario anecdótico en donde registrábamos por medio de imágenes lo que se iba a realizar durante más bien lo que se realizó durante la jornada, al final, en donde registrábamos el saludo, si se leyó un cuento, si vino un padre de familia a leerlo, y recreo, todas las actividades presentadas, realizadas en la jornada. Ese diario anecdótico fue muy importante porque nos ayudaba a recordar al día anterior lo que habíamos realizado y poder traer los aprendizajes para poderlos centrar en esa parte a los niños. Actividades también como narración de cuentos, audiocuentos, utilización de proyectores, o sea, utilizando todos los recursos como para que los niños pudieran poder atraer su atención, y esa autonomía, esa autorregulación también poder llamar la atención de los niños y poder desarrollarla. A través de este tipo de actividades las desarrollé a través de cuestionamientos planteados con un instrumento de evaluación importante que a mí me ayuda mucho y que me ayuda a darle ese seguimiento y que se promuevan los aprendizajes de los niños, que es la guía de observación, en donde yo planteaba cuestionamientos donde ellos desarrollaban y podían narrar lo que yo les pedía, lo que yo les planteaba. Hasta el final, por ejemplo, donde narraron su historia, que era a través de fotos, desde bebecitos hasta su actualidad. Ahí es donde yo creo que está el elemento importante, pues al enfrentar el reto fue algo muy simple, pero sumamente trascendental para mí, que es, les di confianza a mis alumnos para que ellos, para poder valorar, yo valoraba sus participaciones, sus como aportaciones únicas, esenciales para el desarrollo de las actividades, desde el registrar sus participaciones en el pizarrón con su nombre y volverlos a decir, ellos, el hecho de registrar esta parte en el pizarrón,
también lo he hecho en pandemia a distancia, que vean su nombre, observándolo, y que se les está dando la importancia de su participación, a ellos les motiva a participar, a perder ese miedo. Esa parte de decir, bueno, me está escuchando mi maestra, ya puso mi nombre, ya dijo lo que yo le estoy comentando, lo que pienso. Aportaciones que ayudaban a desarrollar estos aprendizajes. El respeto a los compañeros al momento de expresarse, la toma de turnos, por medio de mediadores. Los mediadores me ayudaban a que los niños conocieran, supieran que el niño que tuviera el micrófono o un peluchito es el que iba a participar y el que iba a hablar, a narrar lo que les pedíamos, su historia, el día anterior, lo que es el cuento que se les contó, y ellos entonces esa parte empezaban a autorregularse, a ser autónomos, a aprender esa parte de ese aprendizaje que ellos pudieran utilizarlo. El aprendizaje entre pares es muy importante, y parte de este aprendizaje de la autonomía y la coevaluación entre ellos, a través de la implementación de capitanes y monitores en cada equipo. Y entonces esta parte para mí es crear ambientes propicios para que los alumnos pierdan el miedo a expresarse oralmente, expresando esas experiencias con coherencia, con orden de ideas, con elementos que puedan complementar una narración, y después también puedan plasmarlo por medio de la escritura de manera libre, no convencionalmente en el preescolar, y dibujarlo, y bueno, muchísimas formas, hasta dramatizarlo, pero también llevando ese orden. Y sería todo. No, pues nos ha comentado, maestra Lupita, una enorme cantidad de estrategias que la dinámica de un día de trabajo normal, a distancia o presencial, debe de caracterizar esta relación con los alumnos. Usted nos ha dicho propiciar, desarrollar la escucha activa, el generar un ambiente de confianza, que los niños se sientan seguros para participar e incluso para equivocarse. El error como fuente de aprendizaje es algo que no tenemos tan integrado en las aulas. El responsabilizarlos de sus materiales, de sus tareas, de sus secuencias, el mediar, el que entre ellos se tutoreen, entre que ellos se compartan, entre que ellos se acompañen, es muy importante, y un elemento que también lo tenemos medio invisible en las aulas, como es la coevaluación. Muchísimas gracias, maestra Lupita, por compartirnos estos elementos que usted fue descubriendo. Ya nos acompaña del ámbito de autorregulación y autonomía la maestra Itzel Talavera Obando del estado de Guanajuato. Por favor, maestra Itzel, la escuchamos con cuál es el elemento más destacado de su práctica. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Agradecida por la oportunidad de estar aquí. Pues principalmente mi actividad, como la maestra Lupita lo comentaba, también fue previo a la pandemia, unos meses antes de que esto pasara, pero ayudó mucho a poder trabajar los meses que estuvimos el primer año en encierro. Es una actividad, bueno, habla de las emociones. Sabemos que en el preescolar es súper importante trabajar el tema de la regulación, el tema de las emociones y el saber por qué nos sentimos así. Es una actividad que se retoma de un cuento que se llama El monstruo de colores, que es de Ana Llenas. Ella es la autora, entonces a mí me causó mucho impacto el ver cómo la escritora de este cuento empieza a relatar las emociones y qué nos puede hacer sentir así. Y de este libro yo tomé la historia porque yo trabajo en un grupo multigrado, atiendo los 3 grados en una comunidad rural donde pues es a veces muy complicado poder trabajar el tema de las emociones por a lo mejor el contexto, por las situaciones familiares. Y regularmente yo lo tomé por la parte de la autorregulación los primeros días del ciclo escolar, que sabemos que los primeros días del ciclo escolar es algo complicado, y más cuando uno tiene un grupo de los 3 años. Regularmente también es muy complicado cuando es un solo grado, pero cuando son los 3 es aún más. Entonces, esta actividad viene a abonar. ¿Por qué? Porque los niños pues de repente llegaban muy desanimados, llegaban que no querían trabajar, y el cuento se fue adaptando para que fuera un diálogo entre el monstruo de colores y los niños, tomando en cuenta, por ejemplo, los colores de cada emoción, que si el monstruo estaba enojado, la carta que les dejaba en el pizarrón iba a ser roja, que si el monstruo estaba contento, la carta que iba a dejar en el pizarrón iba a ser amarilla.
Entonces fue un constante diálogo, carta de los niños, carta del monstruo. Entonces los niños iban identificando de acuerdo al color la emoción y se comunicaban con el monstruo. Por ejemplo, la primera actividad que ustedes a lo mejor lo van a poder trabajar en sus aulas ya cuando regresemos o igual en forma virtual, es que el monstruo estaba muy enojado porque no tenía un nombre. Entonces los niños entendieron la situación, que el monstruo estaba muy molesto porque él no tenía un nombre como todos los demás compañeros y se robó las regletas de los nombres de los niños. Entonces pues las tuvimos que buscar y entendimos que el monstruo estaba molesto por esto. Entonces los niños empezaron a ver que él también sentía cosas similares a los niños. Entonces empezamos con esta parte que fue la comunicación, y los niños iban entendiendo que tanto el monstruo como ellos tenían emociones y que había un detonante en las emociones. Y creo que en el preescolar lo más importante es trabajar esta parte, lo que es la regulación, el conocimiento y sobre todo la expresión de las emociones. Y esto cayó como anillo al dedo lo de la pandemia, porque pues empezamos todos con miedo, también hasta los maestros, de que no sabíamos qué iba a pasar. Los niños se preguntaban por qué no íbamos a la escuela, los papás también. Entonces optamos por llevarnos cada quien el monstruo a nuestra casa. Cada quien hizo su monstruo, le puso un nombre y empezamos a trabajar con el monstruo debido a que ya habíamos manejado toda la que fue la situación didáctica, y fue una actividad muy enriquecedora porque los niños dentro del aula empezaron a expresarse, y también fuera del aula, que ya fue en casita con los papás, empezaron a trabajar con su monstruo e incluso hay evidencias, nada más que a lo mejor no las podemos mostrar, pero por ejemplo los niños les preguntan a los papás, ¿cómo te sientes hoy, papá? Yo me siento así. ¿Por qué? Porque ya teníamos esta parte de expresar. Si sentíamos algo, teníamos que decirlo. Y creo que aquí lo importante, el mediador fue el monstruo, pero creo que aquí lo más importante es que los niños pudieron expresarse y pudieron entender por qué están las emociones y qué cosas nos pueden generar una emoción. Y que lo más importante es que lo podemos expresar para a lo mejor poder tener algún acompañamiento, ya sea con un compañerito o con los papás, y ver de qué forma podemos manejar la emoción, si a lo mejor es una emoción que no nos gusta tanto. Y creo que esto fue como lo más importante de rescatar, que pudimos trabajarlo con los niños desde primer grado hasta tercero. Entonces creo que esto fue la parte más importante de la práctica, que fue la expresión de las emociones. Pues maestra Itzel, una de las cosas que nos hizo recordar la pandemia es que para llegar a una autonomía, para podernos hacer responsables de nuestros actos, antes debemos de pasar un proceso que a veces lleva años, ¿no? Y una de las cosas que se descubre es la importancia de identificar las emociones, de nombrarlas y de preguntarnos qué queremos hacer con ellas. Qué bueno que ustedes hayan tenido la oportunidad a través de ciertas herramientas o materiales que median antes de poder llegar al alumno. Un cuento, un personaje, un chiste, una escena, una obra de teatro, un análisis de una situación, son enormes recursos que les van a permitir a ustedes integrar precisamente este análisis de las emociones. Muchísimas gracias, maestra Itzel. Y voy a darle la palabra a la otra maestra Itzel, que nos va a compartir qué hizo maestra Itzel con el aprendizaje de figuras geométricas a través del WhatsApp, que es una herramienta tecnológica, el WhatsApp, que lo usamos más bien con fines de comunicación social, con nuestros amigos, para intercambiar chistes, noticias, pero ¿cómo le hizo para aprovecharlo con un fin, con un propósito educativo? Bienvenida, maestra Itzel. Muchas gracias, doctora, y pues bienvenidas a todas, tanto a mis compañeras como a los que nos están viendo, ¿no? Bueno, pues principalmente uno de mis retos es que fui nueva en el plantel y me dieron un grupo de primer grado. Entonces, esa fue mi gran duda, ¿no? ¿Cómo voy a motivar a unos chiquitos de 3, 4 años, a algunos, para que realicen estas actividades si todavía ni siquiera tienen previo cómo es un jardín de niños? Entonces, pues, charlando con los papás, con las mamás, me comentaban que por problemas de señal de la localidad, pues no tenían mucho accesible el internet. Por lo tanto, escogimos entre todos los padres
pues el uso del WhatsApp, porque como ya ven, actualmente nos brinda grandes herramientas, sobre todo en que si obtenemos un plan, es la herramienta digital que te la dan ilimitada ya, y pues puedes seguir viendo videos, imágenes con estas grandes oportunidades. Después, ya de un momento, pues realicé videos donde pues me presentaba con los niños para que mínimo me conocieran, quién era, cómo me llamaba, y ya posteriormente estuve viendo que también la aplicación de WhatsApp empezó a actualizarse, a poner cosas nuevas, y pues como dicen por ahí, pues ahí voy, ¿no? A conocer todo para aprovechar toda la aplicación que se pudiera. Empezaron a hacer videollamadas de grupos pequeños, así que pues de ahí comencé con mis alumnos a realizar grupos pequeños. Prácticamente me llevaba todo el día porque claramente nos han mencionado que tendríamos que ser empáticos con los padres de familia, así que tenía clases en la mañana, clases en la tarde con estos grupos para que todos los alumnos pudieran convivir entre ellos. Para ahora sí, bueno, ya decir de mi tema de las figuras, pues fue muy emocionante pues planear esta actividad porque como les menciono es un grupo de primero, entonces pues los niños tendrían que conocer estas figuras que en su entorno pues no conocían porque la mayoría son hijos únicos, otros sí tienen hermanos pero ya son muy grandes. Entonces pues yo me enfoqué más en realizar tanto los videos, también utilicé el YouTube en algunos videos de mandárselos por el WhatsApp, para que conocieran estas figuras, pero lo principalmente que utilicé fue las videollamadas con el uso de marionetas que ellos mismos íbamos entre los alumnos también conmigo, íbamos interactuando, ¿no? Yo tenía una marioneta que era la que se encargaba, que ella no sabía las figuras y todos los niños pues le mostraban, ¿no? A esta marioneta las figuras y que también ellos mismos tenían dudas, ¿no? Como ya la realicé a finales de noviembre, pues los niños ya sabían un poquito más de cómo utilizar la herramienta de la videollamada. Muchos también preguntaban, ¿no? Maestra, investigué también, o en mi casa vi que mi control es cuadrado, es rectangular, el teléfono de mi mamá es de esta figura. Y ya ellos mismos también le decían al monstruo, a esta marioneta, pues estos objetos, ¿no? Ya lo estaban relacionando tanto con los objetos que tenían en casa, como lo que estaba mostrando el monstruo y tanto pues yo también, ¿no? Que les platicaba sobre las figuras. Fue como que mi mayor reto, poderme comunicar con ellos, de que me conocieran, de que pues tuviéramos una buena relación, porque siento yo que cuando son niños pequeñitos necesitan esto, ¿no? Que tanto el alumno como la docente estén muy cercanos para que los niños se motiven a realizar estas actividades. Y eso sería toda mi participación. Gracias. Contrario, maestra Itzel, seguramente el WhatsApp que tuvimos prohibido en muchos estados, ¿no? Eso fue hasta una política educativa que se implementó, la instrucción así rígida de no usar WhatsApp. Hoy es una de las herramientas más usadas de comunicación. Todos los maestros tenemos un grupo de WhatsApp con los papás o con los niños porque ha sido un descubrimiento de estos recursos a nivel educativo. Maestra Itzel, perdóneme, déjeme hacerle una pregunta, porque realmente ha de ser un gran reto tener el contacto por primera vez en la escuela, o sea,
voy a mi escuela por primera vez si no tengo la guardería previa? Como muchos de sus chiquitillos seguramente no la tendrían. Su primera experiencia de escolarización está en primero de preescolar. Esos pequeños de 2 añitos, 8 meses, 10 meses, 3 añitos, 3 añitos y medio, que por primera vez van a la escuela. Déjeme hacerle una pregunta, pero es que se me ocurre ahorita de curiosidad. ¿Lloraron los niños? ¿Tuvo usted estos llantos que son, bueno, lo que se espera uno de los niños de primero de preescolar o incluso a veces de primero de primaria cuando no han tenido experiencia escolarizada? ¿Tuvo llantos? ¿Los niños lloraban? Fíjese, doctora, que me sorprendió muchísimo. No sé si es porque los niños ya desde muy pequeños están relacionados con la tecnología, pero que lloraban por cuestiones de tiempo, porque a veces sí nos tardábamos 40 minutos en la clase y ya era como que ellos ya querían movimiento, ¿no? Cansancio, de ahí más pues bien. empecé a implementar rutinas de ejercicio, ¿no? Ya cuando se va a acabar, pues ya bailábamos, cantábamos y hacíamos un despapalle, pero afortunadamente lo que tenía era que eran muy serios, no me querían hablar. No sé si era porque previamente hayan tenido videollamadas con sus parientes, pero afortunadamente ninguno me lloró así en cuestión. La primera videollamada no, al contrario, eran muy curiosos porque a veces algunos papás no sabían apagar el micrófono y sí los escuchaban, ¿no? Que decían, ¿quién es ella? O ¿quién es el que está allá arriba? O cositas así. Pero afortunadamente no lloraron. Eso sí, sí lloraban extensa y los veía, ¿no? Que ya sé que, pero en sí, esta vez fue mi primera vez que no vi que lloraran los alumnos. ¿Por qué lo pregunto, maestra? Digo, aprovechando que es la última de este primer bloque y con el objeto de que los maestros que nos acompañan cada vez más pongamos atención en esta transferencia de los aprendizajes, en esto que la realidad nos dice. Hay algo que los maestros, sobre todo cuando recibimos a algunos niños nuevos como una primera experiencia de escolarización, el desapego, el reconocimiento de espacios nuevos, de veras, pues les da miedo. Ellos vienen acostumbrados a dominar un espacio de casa, un espacio que les es conocido. Y la recomendación aquí sería, para cerrar este primer bloque, el que pudiéramos considerar en primer año de preescolar, en los próximos ciclos escolares, que la primera semana fuera así, a distancia, donde reconocieran a la maestra, vieran a los compañeritos, lleváramos a la cámara y les enseñáramos la escuela. Me parece, maestros y maestras, que cuando un profesor platica una buena práctica, nos debe de dar pequeñas luces para poder saber cómo incorporar lo que estamos escuchando a mi contexto, a mi nivel educativo, para poder cumplir mis objetivos de aprendizaje, para poder acompañar ese nivel educativo en el que estoy participando. Solo como un ejercicio, porque mientras las escucho hablar, he escuchado ya varias veces algunas de sus experiencias y cada vez que las escucho se me ocurren nuevas ideas. Honestamente, escuchar hablar a maestros verdaderamente siempre nos va a dar esta posibilidad de imaginar en mi escenario, en mi contexto, en mi nivel educativo, con mis posibilidades didácticas, con mi estilo de enseñanza, cómo puedo aprovechar. Y aquí quiero pedirles a las maestras que están participando con su buena práctica que me pongan en el chat, porque es una pregunta de 2 o 3 de los maestros que están participando, que puedan compartirles
o los recursos tecnológicos o los materiales o los elementos que fueron más destacados. Me parece que ustedes van a recibir este video, pero si ellos lo ven escrito como lo han solicitado, lo pueden ir anotando, como veo que varios de los maestros están por ahí participando. Además, déjenme decirles que ya manifestaron presencia Sinaloa, Sonora, Morelos y Guerrero también. Así es que tenemos a más de 14 entidades de la República aquí participando. Y maestra Nadia, en este bloque voy a terminar con usted. Por favor, desde el ámbito, porque usted es de secundaria, digamos, hemos escuchado a las maestras de preescolar, pero vamos a escuchar a una maestra de secundaria donde ya los chicos tienen otra edad, han tenido otras experiencias, tienen otras necesidades. Si bien tengo preocupación por los niños pequeños, de que muchos de ellos han descubierto en su familia un gran contexto protector, ¿no? Yo he hablado con algunos niños y me dicen, no, yo no quiero regresar a la escuela, yo quiero seguir viendo a mi maestra a través del video, yo estoy muy contento aquí. Sin embargo, eso no pasa con los chicos de secundaria ni de media superior. La socialización para ellos es muy importante. Maestra Nadia, compártanos su experiencia, por favor, para esto de la autorregulación y la autonomía. Buenas tardes, soy de Hidalgo, pertenezco a la secundaria técnica número 30 de Xochiatípan, en la zona 12, el sector 4. ¿Cuáles son los elementos más importantes o destacados a los que nos enfrentamos o nuestro reto principal? Como docente, principalmente viene la toma de decisiones. Tengo que decidir qué voy a hacer ante esta situación de la pandemia. Como les decía, pertenece mi escuela al municipio de Xochiatípan. Es uno de los municipios con más carencias en todas las cuestiones, tanto económicas, en cuanto a los padres de familia existe un poco de rezago educativo, su nivel de preparación para muchos es primaria. La lengua materna también predomina en nuestra institución, algunos alumnos hablan su lengua y el problema en específico viene en la conectividad. Muchos no tienen los medios de comunicación para poder estar en contacto con nosotros o poder desde la distancia apoyarlos. Por ello, a partir de esta toma de decisiones que enfrentamos los docentes, en cuanto a matemáticas, le llamé matemáticas autogestivas, porque a partir de mi secuencia didáctica generamos un guión instruccional. ¿Qué me va a permitir el guión instruccional? Ayudarles a mis alumnos a crear un ambiente de aprendizaje de acuerdo a los materiales y el contexto donde ellos se ubican. En este caso, empezamos por generar la confianza, la seguridad en los alumnos. Mi primera actividad, esta agenda de trabajo, ellos tienen que poner todas las semanas que vamos a estar trabajando, empezar a usar los emojis y expresar cómo se sienten, pero también aparte del cómo se sienten, ellos van a ir regulando sus actividades, ellos van a decidir cuándo realizarlas, no en específico la tienen en un horario, ellos solitos van a crear su periodo para la realización de actividades. Al inicio de este ciclo yo observaba cómo ellos dejaban hasta el final matemáticas. Matemáticas a lo mejor por ser una asignatura difícil no les preocupaba. Entonces justamente es cuando entra en el plan de actividades la agenda, donde yo descubro cómo ellos hasta sábado, domingo realizaban sus actividades, el que se sentían tristes, se sentían frustrados por todo lo que sucedía. Aparte tenemos, insisto, estamos en una situación o en un lugar con muchas complicaciones. Muchos de ellos no tienen acceso a o un celular con el cual yo me pueda comunicar y ayudarles. Entonces, como institución viene la parte de al qué reto se va a enfrentar mi autoridad, mis directores, mis autoridades educativas, y en este caso buscaron como alternativa que los maestros a determinado periodo
y nos presentáramos en la institución, hiciéramos la entrega y recepción de actividades, irles explicando cómo lo tenían que hacer, y a partir de esa explicación y del uso de mis guiones instruccionales, la palabra clave al inicio de cada una de esas actividades es el verbo, que es lo que le va a permitir al alumno generar esa actividad y poder desarrollarla. Aparte, tengo que generar confianza en ellos, seguridad. Con algunos, el medio de WhatsApp sí fue poder utilizarlo, Facebook también, pero le estoy hablando a lo mejor de unos 20 alumnos en segundo grado, cuando tengo en total 83, 85. Entonces, eso me permitió el empezar a que ellos empezaran a utilizar la autonomía, que decidieran cuándo, cómo lo van a hacer, quién les va a ayudar y demás. Y cómo en la parte de la autorregulación, el que trataran de llevarse la calmada, como les digo. O sea, tienen que estar tranquilos, no se preocuparan porque a lo mejor la cuestión de ecuaciones no supieran cómo despejar una X, una Y. Es brindarles toda la confianza, como les decía yo a ellos. Los chavitos son lo más importante. Desde mi parte como docente, tengo que ayudarlos, tengo que generar que ellos muestren interés por lo que hacen, y a partir de eso lo van a lograr. Pues maestra, qué elementos tan importantes para la autorregulación como la paciencia, el generar el interés, el estar atento a los estados de conciencia de nuestros alumnos, sobre todo en una edad tan importante como es la pubertad y el inicio de la adolescencia, que es el periodo en el cual nuestros chicos están en secundaria. Pues maestras, los participantes van viendo ahí en el chat algunos comentarios que ya van haciendo los profesores, que van compartiendo su buena práctica, para que ustedes puedan ir también retomando algunos de los comentarios que ellos nos hacen. Quiero mencionar y quiero presentar también y quiero incorporar aquí a la maestra Lucy Moreno. Ella fue una de las tutoras. Seguramente, Lucy, estarás muy contenta de ver aquí algunos de tus maestros. La maestra Lucy Moreno es una de las tutoras que ha venido acompañando a algunas de las maestras que aquí nos acompañan, y tengo también por aquí al maestro Everardo García. Los quiero incorporar aquí para que ustedes los conozcan, porque hemos sido 17 tutores los que hemos acompañado a diferentes maestros y maestras del país para que ellos puedan sistematizar sus buenas prácticas. Así es que no quiero dejar de darle las gracias, maestro Everardo y maestra Lucy, por acompañar a los maestros que ahorita nos acompañan. Muchísimas, muchísimas gracias. Y vamos a continuar, maestros, con las actividades, con una segunda pregunta. Y me gustaría en esta segunda pregunta plantearles a las maestras que nos acompañan qué recomendación darían a los profesores, a las profesores que nos acompañan. Digamos, desde el ámbito en lo personal, en el ámbito didáctico, en el ámbito de aprovechar lo que ustedes pudieron observar, ¿qué recomendación darían? Quisiera empezar con la maestra Silvia, por favor. Maestra Silvia. Sí, doctora, con mucho gusto. Con mucho gusto. Mire, antes de iniciar con las recomendaciones, maestra, doctora, me gustaría, quisiera reconocer ampliamente y definitivamente el gran trabajo que han hecho todos los maestros en estas actividades de la pandemia. Y una vez más, lo digo por conocimiento de causa. Si bien es cierto, como maestros tenemos la obligación de estar preparados, conocer diferentes herramientas y dar lo mejor de nosotros y nuestros conocimientos a nuestros alumnos, y que tenemos un bagaje cultural, tecnológico inherente a nuestra práctica docente, indudablemente, y creo que todas tenemos un camino ya avanzado. Por supuesto que esta situación de la pandemia pues nos hizo tambalear
y poner en tela de juicio todo lo que sabíamos y, por supuesto, una vez más, todo el mundo corrió a buscar nuevas tecnologías, nuevos cursos, a empaparse de todas y a movilizar todos los aprendizajes que teníamos. Bien es cierto, en mi equipo de trabajo también estábamos en esa dinámica intensa de certificarnos en Microsoft, de certificarnos en no sé dónde, de yo querer hacer nuevas prácticas, pero había la resistencia natural y normal. Sin embargo, después del 23 de marzo, en el primer órgano colegiado a distancia, todo se disparó, todo cambió. Y los pasos de cambio fueron enormes, fueron gigantes. Entonces, es el reconocimiento que tengo que hacer yo definitivamente, ¿no? Que buscaron esa parte de qué más poder hacer de lo que ya estábamos haciendo. Nosotros ya tenemos varios proyectos. Por ejemplo, hace muchos años, todos mis preescolares tenían ya las tabletas y trabajábamos inglés utilizando las tabletas. Teníamos muchos proyectos, pues, y trabajábamos intensamente con aquellos programas de PEG y demás, ¿no? Teníamos mucha tecnología definitivamente y ya estábamos trabajando ya muchas aplicaciones, pero nada comparado a la necesidad que presentó y que planteó la pandemia. Entonces, mi reconocimiento a todas mis maestras, y creo que en diferentes talleres y cursos lo hemos visto, ¿no? La participación y el interés que como maestros tenemos de dar a nuestros alumnos lo mejor, creo que es admirable. Y creo que ya en todo momento se ha trabajado esta parte de las recomendaciones. Entonces, bueno, no quisiera yo dejar pasar esa oportunidad de decir y reconocer que todas, y bueno, aquí estamos, ¿verdad? Haciendo un trabajo por dar a nuestros alumnos lo mejor de nosotros y siempre seguir buscando qué están haciendo otras que puedo incorporar a mi propia práctica docente. Y aquí estamos. Entonces, mi reconocimiento y mi felicitación a todas. Pero bueno, yo pudiera hacer estos planteamientos que ya de alguna manera fueron ya tocados, que es eso, justamente, el permitir abiertamente que las educadoras exploren nuevas estrategias. Nosotros estuvimos en estos foros, actividades de planeaciones, de herramientas, qué es lo que vieron en los cursos, qué es lo que aplicaron, qué están trabajando para la planeación y la evaluación en esta nueva modalidad virtual. Entonces, una vez más fuimos de la mano toda la zona aplicando, buscando estrategias y yo decía al final de cuentas, las expertas son ustedes, maestras. Nadie conoce nada más que ustedes, lo que están aplicando y cómo lo están haciendo. ¿Qué han conocido? ¿Qué han experimentado? ¿Qué han visto? Y entonces empezamos a hacer nuestros propios foros, ¿no? Porque era inmensa la información. Entonces, a la hora de estar abriendo y estar visitando yo sus aulas virtualmente, yo decía, esto lo puedes compartir, maestra, esto lo puedes compartir. Y de esa manera nos sentimos enriquecidas y creo que de esa manera avanzamos a pasos agigantados, porque yo todavía hay que reconocer que tengo maestras muy jóvenes, pero también maestras, aunque sean muy jóvenes, pero se resistían a utilizar la tecnología, ¿no? A utilizar las TICs. Entonces, creo que la actividad que hicimos en los foros y vengan todas juntas y nadie sabemos y tu compañera te puede enseñar y si ella sabe, tú también sabes, nos dio una confianza y una seguridad para poder hacer. Entonces sería mi primera recomendación, permitir que las maestras hagan. Pero lo más importante que sería la otra es compartir, ¿no? Compartir, porque hay quienes sabemos mucho, pero nos quedamos con todo lo que sabemos. ¿Y dónde se reproduce? ¿Y dónde está? Entonces me parece fundamental esa segunda recomendación, ¿no? Que nos permitan compartir. Y muchas lo decían, maestras, que a mí me cuesta trabajo compartir, porque es mucho esfuerzo, pero ¿por qué? ¿Quiénes van a ser beneficiados? Nuestros alumnos. Tendremos que tener actividades dinámicas, interactivas, interesantes, motivadoras, que realmente les permitan a los alumnos querer ver a su maestra en clases, a ver qué hora nos va a presentar, ¿no? Entonces, son una riqueza de actividades
Y bueno, todo eso una vez más lo trabajamos desde el inicio, pero también hay que reconocer que nos cansamos mucho. Entonces yo también les dije, chicas, ya aprendimos, ahora apliquen lo que ya se hizo, ¿no? Porque también era muy desgastante cada semana estar viendo, estar haciendo, gala. Entonces, bueno, ya dijimos, ya sabemos, aplíquenlo, y ahora sí seguimos como que construyendo ya sobre la marcha, ¿no? Porque la información y la teoría y la experiencia, pues ya la habíamos tenido. Entonces, esa fue la segunda recomendación entonces, es compartir y construir nuevas estrategias, pero de manera colaborativa. Y lo vivimos de esa manera tan intensa, porque fue esa parte de que, maestra, podemos ver esta herramienta, pero le podemos meter esta otra también. Y entonces, cuando ya le tocaba presentar a la otra maestra, ya incorporaba actividades que habíamos visto la semana anterior. Pues la verdad fue una riqueza interesante de las actividades que ya estuvimos trabajando. Y una vez más, agarradas de la mano, ¿no? Porque no todos sabíamos todo, pero entre todas hicimos grandes cosas, creo yo, con nuestros alumnos. Y la otra, creo que también algo muy fundamental y algo muy interesante fue, una vez más, todas juntas, agarradas de la mano. Escuelas oficiales, con un mundo de educadoras, con pocas educadoras, con sus directoras técnicas, que son privilegiadas, que tienen ciertas situaciones, o las maestras unitarias, ¿no? Que están, bueno, somos de Guanajuato y aunque no está Cristo Rey de la montaña, Cristo Rey, ustedes saben, si lo ubiquen, pero aunque es en otro municipio, tenemos comunidades más lejos de Cristo Rey. Yo les digo, a 5 cerros atrás de Cristo Rey, lejísimas. Sin embargo, hay internet. Sin embargo, nos preocupaban esas comunidades. Entonces, todas juntas, directoras técnicas en zonas muy privilegiadas, algunas de ellas, otras también en comunidad, debo reconocer, por allá por la montaña, chicas unitarias, pero también escuelas particulares. Todas de la mano, construyendo, elaborando hacia un mismo fin. Una vez más, creo que estos retos y estos eventos parteaguas, o lo tomamos como una actividad de crecimiento y aprendizaje, o nos estresamos y decimos no puedo. Afortunadamente tengo un equipo brillante de educadoras y quiero deciros que estoy muy orgullosa de ellas, siempre se los comento, porque no les sacan al trabajo, me siguen la corriente, o yo se les digo, chicas, ya me cansé, qué dinámicas, y una actividad y otra y otra. Entonces, generamos esta comunidad de aprendizaje, y bueno, siempre no me canso de decírselos, pero aquí están muchas de ellas. Estoy muy orgullosa de ustedes. Y doctora, también la oportunidad de poder estar aquí, y la verdad, creo que de todo el país, creo que tenemos que ver las cosas positivas. Aquí están también mis compañeras que están presentando sus prácticas, y creo que las maestras que somos de corazón y de vocación, pues tenemos que seguir adelante, y que si nos van a poner una y si no y demás, aquí estaremos siempre dando lo mejor por nuestros alumnos, siempre con la mejor de las actitudes. Esas serían mis recomendaciones, la actitud positiva siempre adelante y de aprendizaje, maestra. Un placer estar con ustedes. Al contrario, maestra Silvia, y es el liderazgo que deben de tener los supervisores y los directores, y ese respeto a los que llevan las actividades en el aula, que son las maestras. Y 1 minuto para cada una de nuestras maestras para que nos digan qué recomendación última le dan. Maestra Lourdes Carolina, seguimos con usted, por favor. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues yo dentro de mi recomendación sería, para empezar, pues aprovechar lo que tenemos. Si bien ahorita nos tocó, estamos en la clasificación de tecnologías, ustedes verán, estamos ocupando igual una nueva programación, creo que ninguna de aquí es programadora, que es que tenemos ya algunas aplicaciones, algunos dispositivos, pues de eso nos tomamos, ¿no? En mi caso fue YouTube, veo que ocupan Facebook, WhatsApp. Como ven, hay infinidad. Yo creo que dentro de lo que recomendaría, primero que nada, por ejemplo, en mi situación didáctica, que fue la lengua de señas, pues sería uno, que trataran igual de poner un poquito más de este tipo de situaciones
en las que tengan que ver con la inclusividad, ¿no? Creo que la inclusividad va más allá de agregarle un les a todas las palabras, sino son con acciones tan pequeñas como que me pueda comunicar de forma breve contigo, ¿no? Y que me puedas entender y yo a ti. Por otra parte, pues también hay formas de involucrarse, ¿no? Yo creo que deberían de involucrarse desde antes de implementarlas bien, porque pues también ahí surgen pequeñas dudas con los niños, ¿no? Más allá de las pequeñas palabras que vimos, oiga maestra, pero si yo me quiero decir esto, ¿cómo le hago? Hay que estar preparados. Yo sugiero para esto que además de seguir el canales de intérpretes, realmente intérpretes, como en este caso yo les sugiero el Rincón de Monteli. Es un intérprete, hace videos muy sencillos, muy entendibles, con el que ustedes también pueden ir practicando. Hay grupos de Facebook como Señas para Todos, donde también ahí se pueden ir retroalimentando. Al igual, yo creo que favorecería mucho y les recomendaría a las compañeras que establezcamos esos vínculos con padres de familia, ¿no? Explicarles también mucho a ellos acerca de la importancia de lo que es pues la inclusión y que ellos también participen en estas actividades. Creo que con nosotros cuando aprendimos, por ejemplo, inglés, ¿qué hacíamos? Llegábamos con nuestra lista de verbos y, oye, mamá, ayúdame, a quien fuera, quien estuviera ahí. Involucrar a la familia en este tipo de actividades ayuda muchísimo. O sea, ahí ves a la familia practicando, llegaban al otro día las dudas, maestra, ¿verdad que así era? Yo le dije a mi mamá que no era así, pero ahí está. O sea, era una cuestión en la que, pues sí, todos como comunidad escolar nada más se quedaban los niños, aprendían, ¿no? Pues qué maravilla que ahora los padres también puedan aprender en este acompañamiento de la escuela. Maestra Dulce Denis, su recomendación, por favor. Sí, claro que sí, con gusto. Pues primero felicitar a todas una vez más, también me uno a la felicitación. Y de las recomendaciones, siempre hacer una práctica reflexiva constante. Yo creo que tenemos esa misión de buscar nuevas formas de plantear interacciones sociales sanas con nuestras comunidades educativas a través de los medios que estén a nuestro alcance, aprovechando lo que tenemos, tal como lo dijo la maestra Lourdes, dar lo mejor de nosotros, capacitarnos constantemente. Siempre tenemos esa misión de actualizarnos, de superarnos día a día y pues también salvaguardar siempre nuestra salud y la salud de toda la comunidad educativa para hacer lo posible, todo lo que esté en nuestras manos para salir adelante ante todas las adversidades, seguir trabajando con mucha vocación, transformar siempre nuestra práctica docente, porque como maestros jamás debemos de dejar de aprender, ese es un hecho. Siempre hay que estar buscando nuevas formas de trabajar, nuevas estrategias, diseñar, buscar y aplicarlas a nuestros alumnos por el bien de toda la comunidad y sobre todo para fortalecer esos aprendizajes clave. Y también, pues, siempre tener en claro también que la vida también es un camino en el que a veces nosotros somos maestros y también alumnos. A veces nos toca aprender y también nos toca enseñar y siempre con la convicción de ser mejor, de seguir transformando nuestra práctica y sobre todo de seguir trabajando con vocación, con pasión y con amor por el bien de la educación para poder aportar algo más, algo positivo, poco, mucho, pero poder aportar algo positivo a nuestra sociedad. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Dulce. Sin lugar a dudas, el magisterio siempre ha sido un gran transformador social. Maestra Itzel Lorena, le dejo la palabra, por favor. Gracias, doctora. Bueno, una de mis recomendaciones muy amplia es que atrevernos a hacer cosas nuevas, a experimentar así como lo hacen los niños. También nosotros seguimos siendo esos seres humanos de saber experimentar, de curiosear todo lo que podamos para, como mencionan mis compañeras, tener esa transformación de nuestra práctica. Entonces, pues yo los invito a eso, ¿no? Que aplicación que, por ejemplo, mis compañeras les comparten, pues atrevernos a curiosear cómo es, cómo puedo darle provecho para mis actividades. También, involucrar mucho y tener esa conexión, como ya habían mencionado, esa relación entre maestras y el directivo, ¿no?
Yo estoy muy agradecida que ahorita en el plantel que estoy nos relacionemos mucho y que esto nos dé la oportunidad de ir creciendo, ¿no? De aprender del otro. Otra también sería que seamos flexibles y empáticos con los padres de familia. Recuerden muy bien que para que los niños aprendan, tanto tú como docente y como los padres de familia y también la propia familia, abuelos, todo, somos una gran rama para que los niños pequeños aprendan y puedan tener más conocimiento. Esas serían mis recomendaciones, doctora. Gracias. Los niños pequeños aprenden lo que ven. Y si ven una comunidad integrada, adultos interactuando, seguramente ellos serán igual. Gracias, maestra Itzel. Maestra Laura, por favor, le dejo la palabra para su recomendación. Pues yo recomendaría primero, pues, atreverse a hacer cosas nuevas. Esta parte de realizar un diagnóstico que nos permita conocer con qué dispositivos cuentan nuestros niños, es decir, si en casa tienen celular, tienen iPad, tienen computadora, conocer en este caso también si disponen de internet o si se conectan a través de datos. Otra recomendación muy importante es conocer las formas en las que aprenden mejor nuestros niños y niñas, porque de eso depende el tipo de recursos que vamos a estar incorporando en este caso en las aulas interactivas temáticas. Además, también aquí es importante conocer sus necesidades, sus estilos de aprendizaje, porque dependiendo de ello es cómo la educadora o el educador va a estar haciendo el diseño de los materiales. Otra, pues, es que el docente utilice y maneje diferentes tecnologías de la información y la comunicación y sobre todo aplicaciones. ¿Por qué? Porque todas las actividades que están cargadas en las aulas deben ser diseñadas por el docente. Otra recomendación es la creatividad e innovación al crear las aulas y los materiales. Como yo les comentaba, ninguna aula va a ser idéntica, todas las aulas son totalmente diferentes porque cada una busca favorecer un aprendizaje diferente de un campo de formación académica o área de desarrollo personal y social. Otra recomendación es que hagan un diseño diversificado de las aulas. ¿Por qué? Porque pues con cada aula se busca atender una necesidad, un interés y en este caso pues favorecer un aprendizaje planteado en la barra programática de Aprende en Casa 2 y 3. Y bueno, pues finalmente pues atreverse, ya lo decía al inicio, ¿no? A aplicar a estas ideas que han visto en este momento, atreverse a innovar, a hacer cosas diferentes, a lo mejor no lo sabemos todo, pero probando podemos hacer cosas distintas que permitan que los niños tengan un rol activo en la construcción de su aprendizaje, que disfruten aprender, que tengan esta motivación intrínseca por aprender y sobre todo pues que logren los aprendizajes y que nadie se quede atrás. Entonces esa es la invitación que hemos estado haciendo todas, ¿no? A decidirnos a innovar y a tomar varias de las ideas que son muy buenas que hemos visto en este día, en esta tarde, y que pues podemos llevarlas a cabo todos. Tiene el teléfono apagado, maestra, doctora. Perdón, le pedimos a la maestra, muchas gracias, maestra, sus aportaciones. Le pedimos a la maestra Nadia, por favor, que nos comparta su mensaje final, su recomendación. Bueno, mis recomendaciones se enfocan a lo siguiente: no perder de vista el diagnóstico integral de aprendizajes, pero enfocarnos en específico a los intereses que tienen los alumnos. La otra sería crear nuestros ambientes de aprendizaje. A partir de guiones instruccionales, vamos a atrevernos a permitir o generar en nuestros alumnos un aprendizaje autogestivo. Ellos van a saber en qué momento lo van a realizar. Ellos como estudiantes conocen sus propios ritmos, los modos de aprender y sobre todo a generar en ellos la responsabilidad por su proceso, por construir ellos solitos su propio aprendizaje. Son, dijera hace un rato, jóvenes que en ocasiones tienen otros intereses, el estar en la diversión, el andar por aquí, por allá, pero si los motivamos y los esponjamos, poco a poco vamos a ir jalando a nuestros alumnos.
Otra de las cosas es muy importante fortalecer las competencias socioemocionales. Hemos perdido de vista algunas habilidades que es necesario. En ocasiones el generar el trabajo entre pares con nuestros mismos alumnos, a pesar de estar ahorita en la educación a distancia, lo podemos lograr. Entre ellos, entre vecinos lo pueden hacer, en ocasiones como familia. También no perder de vista el fortalecer la autonomía y la autorregulación con nuestras actividades, no importando la asignatura, desde matemáticas se puede. El trabajo colaborativo en familia también es muy importante y podemos desarrollarlo desde plantear como docentes actividades donde al papá o a la mamá se les incluya. Y lo último, el desarrollar la empatía. Como docentes debemos de ponernos en los zapatos de los alumnos y poder ayudarlos. Esto. Pues muchas gracias, maestra Nadia, por recordarnos todos estos importantes elementos de la socialización, de la comunicación, del trabajo entre pares y en equipo. Maestra Lupita Zamora, le dejo su recomendación. Sí, una de las recomendaciones y que considero que es importante que podemos aplicar en todas las prácticas que nosotros implementemos es la confianza. Tener la confianza hacia nuestros alumnos, de que pueden lograrlo, y se traduce a estas expectativas que tenemos hacia ellos, ¿de acuerdo? Que les demos esa libertad guiada, promover en ellos también el autoconocimiento de lo que son capaces de hacer y poder hacerlos que promoverlos a que lo expresen, a que lo hagan, y entramos esta parte entonces a la autorregulación, a la autonomía de sus propios aprendizajes. Aunque sean así pequeñitos, los niños que nosotros con los que estamos trabajando, ellos pueden hacerlo y muchísimas cosas más. También permitir que precisamente haya ese aprendizaje entre pares. La coevaluación para mí es muy importante porque he observado tanto presencial como a distancia que los aprendizajes también se surgen de ahí, entre pares, y es muy enriquecedor. También es muy importante las retroalimentaciones que nosotros les damos a ellos, que sean positivas y asertivas, que sean para construir, que sean para que ellos se revaloricen, que ellos, si caemos, como estamos hablando tanto de la resiliencia, pues se adapten y crezcan, ¿no? Y bueno, precisamente generando estos ambientes propicios para este aprendizaje, que prevalezca la tranquilidad, la motivación, el entusiasmo, esa confianza, y pues una muy importante, el establecer y sostener vínculos de comunicación, de confianza y empatía con nuestros padres de familia. Eso es muy, muy importante. Y de mi parte sería todo. Gracias. Pues muchísimas gracias, maestra Lupita, por recordarnos el importante papel que juega la escuela como segunda oportunidad para muchos de nuestros alumnos, que en la escuela se descubran, que en la escuela se miren y que eso va a contribuir a que sean sujetos que se autorregulen y sean autónomos. Y terminamos esta ronda con la maestra Itzel Talavera. Maestra, su recomendación final. Bueno, buenas noches, compañeros. Pues yo nada más lo que les recomiendo es que nos atrevamos a trabajar este tema de las emociones, el que podamos hacer algo cotidiano, que los niños puedan expresarse. Yo sé que lo hacemos a lo mejor dentro de las aulas, pero darle más peso. ¿Por qué? Porque debido a la pandemia, todo lo que ha pasado, hemos quedado muy sensibles y muy susceptibles a las situaciones. Y creo que va a ser un gran trabajo ahora que retomemos clases presenciales, si es que la retomamos, el poder empezar a regular, porque los niños van a venir a lo mejor de una situación pues temerosa, con miedo por lo que escuchan, por lo que se ve en redes sociales, por lo que se ve en las noticias, pero yo creo que como maestras, pues a lo mejor poderles generar, aunque sea de lejitos, esta parte de expresarse, de ver cómo se sienten y de darles la confianza de que si podemos expresarnos nos sentiremos un poquito mejor. Yo creo que a veces a lo mejor dejamos mucho de lado esta parte de lo socioemocional, a lo mejor pues por trabajo de matemáticas, de lenguaje, entre otras, pero yo creo que esta es la base y no nada más de preescolar, es la base de todos los niveles educativos, el poder trabajar la emoción, el poder trabajar, expresarse, porque yo creo que a veces dejamos mucho de lado esta parte del ser y nos dedicamos a lo mejor más al hacer. Entonces yo nada más les recomiendo, compañeros, que nos atrevamos
y que de verdad seamos innovadores en esta parte, porque a lo mejor a veces en otros niveles educativos es muy difícil trabajar esta parte de una emoción, a lo mejor con adolescentes pues puede ser más complicado, pero yo creo que sí lo podemos lograr y creo que es un tema que por lo que vivimos en estos 2 años que ya tenemos con esta pandemia, pues tenemos que retomarlo y pues ahora sí que con esto pues avanzar y apoyar a los alumnos, ¿no? Ser empáticas y a lo mejor también generar ese ambiente de confianza ahora que regresemos a las aulas. Gracias. Al contrario, maestra Itzel, importantísimo que sintamos lo que pensamos y pensemos lo que sintamos. Este trabajo entre el cerebro racional y el cerebro emocional que tenemos que integrar. No vamos a ser personas integrales si no trabajamos estas dos grandes áreas que nos hacen ser personas. Déjenme ponerlos, maestros y maestras, en galería y déjenme felicitar a todas las maestras que hoy presentaron su buena práctica, a los tutores que las han acompañado, a las autoridades que también los han acompañado. Muchas felicitaciones para ustedes, maestras, y bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias, les mandaremos el video, pásenlo en una junta de consejo técnico, revísenlo con su comunidad, seguramente van a descubrir muchas estrategias. Nos vemos en el siguiente martes de entrevista y escucharemos buenas prácticas. Gracias, maestros. Hasta la próxima. Gracias, maestra. Hasta luego, gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo fuerte. Gracias. Y otro de regreso para ti. Muchas gracias por su asistencia, Zona 96. Las quiero. Bye. Gracias. Un abrazo.